Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por esta hora, gracias por este tiempo en que ponemos nuestro corazón para que seas tú el que continúes dándonos la formación, la revelación, la vida que tienes para nosotros, Señor. Gracias por tu amor, gracias porque, Señor, estás siempre con tu corazón puesto en tus hijos. Hoy te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Perdón. Bueno, tenemos una situación que comentar que es ya de un nivel un poquito más fuerte, porque hemos pasado mucho tiempo ya con enseñanzas que de alguna forma son complementarias para que podamos entrar en una realidad más profunda. Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta es que el nivel de la enseñanza va a subir, pero obviamente recargándonos un poquito en las cosas que hemos dicho, que sin ellas no podemos avanzar. Cuando Dios trae revelación, es importante que entendamos que tenemos que salir adelante, porque Dios tiene un plan con nuestras vidas. Amén. Entonces, hay muchas cosas que no podemos nosotros dejar a un lado. Entonces, en medida que vayamos avanzando, vamos a poner siempre el fundamento que lo avala o que lo hace más viable o más creíble, porque ya cuando empezamos a manejar situaciones de espiritualidad, pues la gente no entiende muchas veces. Y hoy que hemos estado con días de asueto, pues hemos podido tener tiempo para manejar ideas con hermanos que a través del WhatsApp y del teléfono se han podido comunicar para que se les expliquen algunas cosas, ¿no? Casualmente, que no se me hace casualidad, pero bueno, lo voy a decir así, algunos hermanos no escuchaban alguna de las predicaciones, y por eso es que preguntaban, y le decía yo, eso se predicó cuando se dijo este tema, y bueno, si no lo recuerdas, por no decir otra cosa, pues vamos a tocar algunos detalles de ella para que nos podamos meter a esto de lo que estás preguntando, ¿verdad? Que es una situación difícil de creer, de verdad. O sea, son las cosas de Dios, como lo que estoy diciendo ahorita mismo, son cosas de Dios. Entonces nuestra capacidad de entenderlas es muy limitada. Por eso es que se insiste tanto que se esté en la congregación, que repitan los mensajes, que los lean una o dos veces o más, las que quieran, pero que vean que hay una formación muy profunda, y que esa formación profunda tiene que ser entendida, como también otras cosas que hemos manejado que son básicas. Recuerdo ahorita, por ejemplo, el mensaje de que teníamos que soltar situaciones que les llaman pecados, ¿verdad? Y son los 7 pecados capitales, o muchos más, que hay muchísimos, ¿verdad? Y que decíamos, si nosotros no soltamos esas realidades y siguen en nuestro corazón, pues van a ser un verdadero tropiezo para que nosotros podamos recibir más revelación. ¿Por qué? Porque tu mente está entretenida en cosas completamente ajenas a Dios. O sea, la revelación de Dios tiene que ser consecutiva, tiene que ser continuada, tiene que ser, vamos a decir la palabra, gustada. O sea,
no podemos tomarlo como cualquier otra cosa, y eso es lo lamentable. Nosotros pensamos que es una clase de las tantas materias que llevábamos en secundaria o en preparatoria, y que pues bueno, algunas las aprendimos, otras no, y eso no tiene nada que ver con una realidad divina, sobrenatural. Entonces no es tan fácil el entender una situación de esta índole de Dios como lo que entendíamos nosotros en las ciencias naturales, justamente porque las ciencias que nosotros aprendíamos eran naturales y ahora estamos con unas sobrenaturales. Entonces, si para las naturales te tuviste que, ahora sí que aventar o comer o recetarte varias materias para que te hicieras más o menos a las ideas de la gente que tiene su mente en este mundo y que prospera porque tienen realidades mundanas, ¿verdad? Y prosperar entre comillas, ¿verdad? Porque no vamos a comparar una realidad de prosperar en el espíritu a prosperar en las ciencias, ¿correcto? Es una situación que viene ya muy seria, por eso es que les digo que es muy importante que lo puedan poner en la predicación, aunque están aquí, aunque estén escuchándolo. Es importante que cuando lleguen a la casa, a ver, vamos a repasar esto, porque ahora ya se va a poner más hermoso el panorama, más espiritual, más lleno de gloria. Y entonces, si en lo natural le echamos 6 años de primaria, 3 años de secundaria, 3 años de prepa y no sé cuántos años de alguna carrera o oficio que hayas estudiado, pues ¿cuánto más piensas tú que se tenga que poner en el corazón cuando estamos hablando de una situación que si nos costó trabajo alguna materia de la escuela, ¿verdad? Pues tuvimos que complementar con muchas otras cosas y machetear, como decíamos en el sentido general, ¿verdad? Entonces, ¿por qué en el mundo para triunfar queremos machetear? Y en la iglesia para recibir una gloria gratuita que no nos cuesta, porque pues a nosotros todas las escuelas nos costaban, unas más caras, otras menos caras, y de todas maneras las que son gratis no dejaban de sacar dinero con libros, con cosas que se hacían en las escuelas, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que es importante, que ahora tenemos que poner más atención, porque de otra manera esta realidad se va, o sea, está presente siempre, pero por el motivo de lo que el mismo Jesús decía con la parábola de la semilla que caía en las piedras, en el camino o en buena tierra, pues iba a llevar un fruto distinto. Entonces, no nos llamemos a sorprendidos cuando cosas que no van con el reino de Dios nos sucedan. ¿Por qué? Pues porque tenemos que estar alertas a soltar cosas que nosotros tenemos que saber que eso va a impedir. No es que Dios no quiera dárnoslas, sino que la forma de vida que a veces tenemos nos impide penetrar en una realidad sobrenatural de índole divino, ¿correcto? Entonces, lo hemos dicho en diferentes enseñanzas a través del año pasado, pero lo importante es que, como les dije, remachemos algunos detalles para que veamos un poquito más de cerca los asuntos que nos competen y que Dios quisiera que bebiéramos o comiésemos. ¿Para qué? Pues para que la vida de este mundo no nos sorprenda. Eso es lo importante, ¿correcto? Entonces, decíamos alguna vez que Juan, como un gran discípulo, de alguna forma
empezó con un evangelio sobrenatural que a veces no se entiende, ¿verdad? Los evangelios otros dicen cosas sobrenaturales, pero como quien dice, son los de primaria, y luego Lucas, por ejemplo, ya se mete como en secundaria, y luego el apóstol Pablo se mete como en prepa, y luego Juan se mete como que en la graduación de la universidad, ¿verdad? Por decir algo que tenga alguna semejanza ridícula, ¿verdad? Porque al fin y al cabo vamos a ver que todas las cosas que podamos decir en comparativa quedan ridiculizadas en el sentido de la potencia, que es de una realidad, y la impotencia y la nada, que es de la otra, porque estamos hablando del todo, de gloria, y de la nada, de la muerte. Eso es, lamentablemente, lo que de alguna forma se tiene que considerar y se tiene que entender, ¿ok? Entonces, necesita uno de verdad un corazón dispuesto para con Dios. Eso es lo importante. Y si no lo tienes, pues ruégale a Dios que te lo dé, ¿correcto? Entonces, decíamos que Juan en esa enseñanza habla y empieza a decir que es el Logos de Dios, ¿verdad? O sea, el Logos es la forma o la manera de formar la realidad de Dios con el Logos. Y el Logos es Cristo. Entonces, si nosotros estamos tomando a Cristo con tanta seriedad, es porque viene juntamente en un paquete con Padre, Hijo, Espíritu Santo y nosotros. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante para que entendamos cómo vamos a arrancar en este año estas cosas, porque ya no podemos seguirle dando vueltas a una misma realidad, que es lo que hacía el pueblo de Dios en el desierto, ¿verdad? Que de alguna manera Dios, pues no que no haya querido sacar a su pueblo, sino que les daba todo y el pueblo menospreciaba esa realidad de querer entrar en Canaán, y murió toda una generación. Aquí en la humanidad, ¿cuántas generaciones tienen que morir? Y seguir muriendo y seguir muriendo, y seguir muriendo no es de que te mueras de enfermedades o cosas así, sino que vives en una realidad de muerte. O sea, sigues viviendo en esa realidad que no lleva vida, que lleva religión, y que la religión es una realidad repetitiva que no va al fondo de una bendición profundísima que tiene Dios para con nosotros. Entonces, o es el Logos de Dios o es el Logos de los hombres. Esto es lo que es importante. Tenemos que saber sacar esa diferencia. El Logos de Dios es su asunto exclusivo, y además el otro Logos contrario al de Dios. O sea, todo lo que el hombre diga en todas las ciencias y en todas las filosofías y en todas las materias es réprobo, inaudito, negativo, ajeno a las cosas de Dios. Entonces, lamentablemente hay quienes se chispan de una realidad tan fuerte porque se tiene una idolatría por algo que maneja el ser humano, o que te enseñaron, o que te empezó a gustar desde chico, y que de repente llega el Logos de Dios y te dice: eso es muerte, eso no sirve para nada, a ningún lado vas con ninguna situación de esa índole, de una índole humana. Entonces ahí choca el ser humano. ¿Por qué? No puede ser que entonces todo lo que yo estudié, todo lo que yo hice, todos mis planes, todo mi futuro, todo no va a valer. Pues desgraciadamente, te lo repito y te lo puedo decir con mucha claridad,
que eso en nada nos sirve, en nada, en nada. Si ahorita tú te estás pensando, por ejemplo, en agarrarte de algo para que sea tu sustento, pues te voy a decir una cosa, va a ser tu sustento siempre y cuando estés en esa realidad divina, porque Dios se va a valer de cualquier cosa para irte impulsando para que llegues a realidades que verdaderamente son sorpresivas, gloriosas, majestuosas, llenas de vida, que nosotros no podemos todavía alcanzar a vislumbrar la gloria de Dios. Es una situación que parece increíble, y por lo mismo de que parece increíble para muchos, es una situación que puedes soltar en un momento dado. ¿Sabes qué? Esto sí ya va por otro rollo. ¿Sabes qué? Yo mejor me pongo a vender, ¿qué quieres que te diga? Chalupas en la esquina o cualquier cosa hacer, pero el rollo de Dios pues como que no lo entiendo. No, el Señor nos lo está haciendo entender paso por paso, un poquito acá, un poquito allá, línea tras línea, renglón tras renglón. Todo, es lo que Dios quiere, pero desgraciadamente el ser humano está encandilado, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con el ser humano que está encandilado? O sea, encandilado es como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Quién te hechizó? Así dice la Escritura, ¿verdad? Es como... Pero eso, la versión que es más común dice, ¿quién nos fascinó? ¿Verdad? O sea, que te fascinaste con algo, o sea, te encantó. Pero ese encantar y fascinar es el mismo término que usa la Escritura para decir, ¿quién te embrujó? ¿Verdad? ¿Quién te hizo un hechizo? ¿Para qué? Para que no pudieras ver algo más y que entonces deje de ser una realidad, y después todos los problemas que hay en este mundo son para los que nos creemos hijos de Dios y no estamos viviendo una realidad sobrenatural. Amén. Entonces, o es el logo de Dios o es el logo del hombre, y si nosotros no tomamos esa situación como debemos de tomarla, ese va a ser nuestro problema, ¿ok? Miren, por ejemplo, ahora hasta se vuelve diferente la forma de evangelizar. O sea, ¿qué es evangelizar? Compartir el evangelio. ¿Qué significa el evangelio? Las buenas noticias. ¿Ok? Entonces, fíjense, qué interesante se vuelve esto, o se convierte esto, para que nosotros podamos abrir nuestros ojos. Si estamos hablando de que el logos de Dios te mete a la gloria, a la realidad sobrenatural, donde no te imaginas qué tanta y qué tan bárbara puede ser la provisión de Dios, y qué tanto el amor de Dios como para hacerte vivir lo que Él quiere que vivas. Esto es muy importante. Y si tú te enfocas en el logos de los hombres, el logo del hombre es justamente muerte, o sea, tinieblas. Ahora, esto es algo que es importante que digamos, porque cuando evangelizo ahora, por ejemplo, en una nueva realidad o en una situación más fuerte, pues te tiran a loco. A ver, imagínate, yo llego y les digo a alguien, como le dije apenas a una persona, a un familiar, ¿verdad? Tú tienes que saber que estás llamado a pensar como Dios. Y les cae así como que de repente de cubetazo, ¿no? Cubetada de agua fría, ¿no? Como balde de agua fría, ¿no? Y es que se ve ante los ojos de un ser humano irónico, ridículo,
A ver, te vuelvo a decir, tienes que aprender a pensar como Dios piensa. Tienes que pensar como Dios piensa. Estás llamado a pensar como Dios piensa. Y entonces dices, a ver, ¿cómo, no? ¿Y en dónde? ¿En dónde dan esas clases? ¿En dónde está esa escuela? Es la iglesia. Lo que hemos hablado con tanto énfasis a través de los últimos meses, de estar en la iglesia y creer que Dios hizo una iglesia. ¿Para qué? Para dar el proyecto de transformación de un logos que es el logos de los hombres a un logos de Dios que es el de la realidad divina, y que te va a cambiar como a Jesús, no como a otra cosa, ni de ninguna otra manera. ¿Cómo le va a hacer la iglesia? La iglesia ha estado equivocada y sigue equivocada en muchísimas cosas, e incluyéndonos nosotros. Ahora que he estado meditando otros temas y otras realidades más sorprendentes todavía, pues me doy cuenta que una situación tan distinta es muy difícil de aceptarla. Y entonces le dices a una persona, tienes que pensar como Dios, y te dice, no te estarás volviendo loco, porque es real, ¿ok? O sea, pensar como Dios suena, hasta para un buen científico, jactancioso. Pero para nosotros debe ser nuestro pan de cada día. ¿Quién es la imagen de Dios para nosotros? Cristo. Por eso ese Cristo quiso hacer iglesia, para que en la iglesia fuese donde nosotros recibimos su realidad, hasta ver una transfiguración y haber una resurrección donde se culmina en la mismísima gloria de Dios. Entonces, esto es lo que se persigue. Habrá quienes quieran perseguirlo, habrá quienes no, como en todo, ¿verdad? Pero si estás llamado, la iglesia te va a llamar hacia allá. El Espíritu te va a llevar hacia allá. La verdad te lleva hacia allá. La verdad de Dios, no la verdad de los hombres, te van a llevar hacia allá. ¿Por qué? Porque sabe Dios que eso es lo único que te va a dar el tipo de vida que Dios dice que debemos de tener. Y el tipo de vida es el que lleva ahora Jesucristo, y que está entre nosotros, y que es parte de nosotros, y es en nosotros. Estas tres cositas se dicen fácilmente, pero entenderlo, que estas son cosas que nosotros tenemos que abrir el corazón para vivirlas, eso es. Entonces hay que estar como un buen buscador, rastreador, que quiere meterse a donde la palabra de Dios nos quiere llevar. Y entonces eso va a ser este año. Eso ha sido siempre, pero no hemos vivido en él. Eso ha existido desde siempre, y estoy dando ahorita semillitas de cosas que vamos a hablar a través de estos meses o a través de estos días, pero para que nosotros veamos que la situación que Dios va planeando va viento en popa. Quien para la oreja, bendición. Quien no la para la oreja, no quiere. ¿Y qué puedes hacer cuando no se quiere? Ni modo. ¿Qué pasa cuando el grupo se reduce de mucho? Porque se está hablando de una realidad que no interesa. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que cambiar. ¿Okay? Entonces, pensar como Dios piensa no es una locura. O como diría Pablo, el Evangelio es locura, ¿verdad? Para los que se pierden. Qué bueno que me acordé del último pedacito, porque el Evangelio es locura para los que se pierden, pero para los que creemos es la gloria de Dios. ¿Ok? Entonces, tenemos que, por ejemplo, pensar
cosas que la gente no piensa, que inclusive ministros vigentes, ministros de fama, ministros de estudios, ministros de teología, todos ellos pueden, o más bien, miren, pueden cometer muchos errores y al mismo tiempo los viven porque no se meten en ello. Y entonces viven en una confusión religiosa. Y esto es lo que Dios quiere sacudir. ¿Con qué? Con realidades simbólicas, para empezar. Con realidades, así como lo estoy diciendo ahorita. Dios quiere que pienses como Él. O sea, ¿por qué tienes que pensar como la humanidad? Fíjense lo que siempre dice la gente. Qué hermoso es la creación de Dios, y se refieren al mundo. Y la gente te necea, y cuando les dices esto que voy a decirte ahorita, se ponen hasta de punta, ¿verdad? Y se prenden de enojo. El mundo no es hecho por Dios. Pero si dicen Génesis, si dicen fulano y si dicen todo, a ver, entonces ¿Dios se contradice o qué? ¿A qué te refieres, hermano? No améis al mundo. O sea, Él hizo el mundo y luego te manda a decir, no lo ames. Vemos que hay unas contradicciones que son muy especiales y que tenemos que tener claras nosotros. ¿El mundo qué? Es creación de Dios, hermano. No améis al mundo ni las cosas que hay en él. ¿Por qué? Porque son de muerte. Y no entienden, o es muy difícil hacerles ver que una realidad como lo que es Dios no va a ser una cosa ajena a su persona. ¿A qué me refiero? Una cosa ajena a sí mismo, tú no la harías. Menos si te vas a jactar de que eso va a ser tu creación. Ajena a ti mismo, ¿a qué me refiero también? O sea, que tú tienes por aquí una realidad espiritual, inclusive que todos los apóstoles condenan como la realidad terrenal, carnal. ¿Qué es eso? Eso es el mundo. Pero ahora, ¿qué le vamos a poner ahí para que se entienda con claridad? Porque Dios no lo hizo. ¿Por qué? Pues porque Dios no hace una cosa mal hecha para que tú después y que encima te diga, admírala. Ahorita veníamos viendo la luna, ¿verdad? Que se veía una cosa enorme, preciosa. Qué linda está la luna. Pero ¿sabes qué es la luna? Un pedazo de tierra sin gloria. Sin gloria. Entonces, fíjense lo que se juega en ese sentido entre el sol, la luna y la tierra. Que el sol es el tipo, fíjense, no es Cristo, es el tipo de Cristo, es el sol. Avienta sus rayitos sobre la luna, que es la iglesia que está saliendo de la opacidad o de estar opaca, de no tener propia luz, para absorber la luz y mandarla a la tierra. La tierra es la que al fin y al cabo viene a ser beneficiada por la luz del sol que está representando a Cristo. Y entonces, ¿qué es lo que me va a suceder a mí ahora? Que ahora ya sé cómo está el asunto. Dios no hizo esta creación. ¿Cómo? Entonces, ¿de dónde salió la creación? Se pregunta la gente. Entonces tú le puedes decir, la creación fue la realidad que se formó cuando Adán se salió de la presencia de Dios. Entonces Adán es el creador. Así es. Pero ¿qué fuerza tiene entonces Adán para que haya creado la tierra y los árboles y los animales y todo y los planetas? Porque eso no solo es la tierra, ese es el universo del ser humano. Y se creó cuando el humano no quiso caminar con Dios. Ahí empezó el problema.
Y entonces ahora salen muchas ideas, ¿verdad? Van a salir muchas ideas y muchas preguntas, ojalá, y que las tengamos y que las podamos decir, aclarar una por una. O sea, Dios no hace algo que lleva a muerte. ¿Entendemos esto? ¿Qué fue lo que sucedió con Adán? La humanidad, que es Adán, que representa la humanidad, que en un momento dado, ¿verdad?, se presentó delante de Dios, de él, y le dijo una cosa: si comes del árbol que yo digo que no comas, que es el de la ciencia, el del bien y el mal, de la dualidad, ciertamente morirás. ¿Y qué hizo? Lo mismo que tú y que yo y que todos los seres humanos. Dios está presente. Que no lo vean es porque ni siquiera abren los ojos a una realidad así. Ni siquiera tienen el gusto o el placer o el ánimo para poder querer esa realidad, porque están embabucados, hechizados en todo lo de este mundo, y entonces eso los tiene cautivos, encajonados, sin libertad, sin vida, sin gloria. Y ahora, ¿cómo vamos a sacar ahora que normalmente no habíamos considerado una situación así con tanta claridad? El mundo no lo hizo el Señor, punto. Al Adán mundano no lo hizo, a la humanidad no la hizo. ¿Qué hace la humanidad? Por ahí me metí para complementar la predicación y a dar algunos detalles. ¿Cómo se han vivido los años que han pasado después de Cristo y antes de Cristo? De guerras y de matanzas y de Primera Guerra Mundial y de Segunda Guerra Mundial, y dicen millones de muertos en una guerra mundial y millones de muertos en otra guerra mundial. ¿Y cómo? Pues porque eso es el ser humano. Decíamos la vez pasada, tu cuerpo refleja, así como la humanidad refleja la realidad de la muerte de Adán. ¿Cómo? Pues mueren millones de células en nuestro cuerpo y seguimos reproduciendo. Es increíble, pero así es. ¿Qué es lo que hace la humanidad? Así vive. Y entonces ahora nosotros, ¿qué tenemos que mirar? ¿Qué dice el 1 de Juan capítulo 2 versículo 15? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Y qué es lo que haces tú ahorita? No vamos a hablar de los del mundo, tú y yo. La baba se nos cae con cualquier tontería, con cualquier asunto que algunos de ellos ni reflejan la gloria de Dios, porque en el caso, vamos a decir, de que todavía Dios procuró de alguna manera que tú vieras alguna situación como el sol o como la luna, que decía yo hace ratito, y que dijeras, wow, qué increíble, ¿no? Y que puedas decir, como símbolo nada más, la luna no tiene propia gloria. La tiene el sol, que se la da y la comparte a la tierra. La iglesia no tiene la propia gloria. El sol que vive en ella es el que resplandece y nos hace vivir en la misma gloria de Cristo. ¿Ok? Entonces, estas cosas las tenemos que tener cada vez más claras y cada vez ver que las cosas tienen que ir avanzando. Y luego vamos a ver, por ejemplo, lo fácil que la pone Dios para que nosotros podamos vivir esas realidades.
lo fácil, lo infinitamente fácil, y que tampoco nos pasa ni por acá, ni por la cabeza, ni por ningún lado, ni menos por las neuronas, ni menos porque todas esas cosas no son de Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, creó Dios al mundo y luego te dice que en el mundo no está el amor del Padre. Eso es cosa de ir nada más simple y sencillamente metido en la Escritura y analizando lo que está diciendo y abriendo el panorama de una realidad espiritual que nos quiere abundar y que la estamos deteniendo por todos los conceptos y las formas en que estamos viendo las cosas tan distintas o tan diferentes a lo que es el logos de Dios, y decir: yo tengo que pensar como Dios piensa. Amén. No como nadie, menos como tu ego. Tú el tu ego, ¿sabes quién eres? Tú y yo. Y eso no tiene nada de vida. Solo vas a procurar muerte. ¿Ok? Y luego dice el versículo 16: porque todo lo que hay en el mundo, las concupiscencias de la carne, las concupiscencias de los ojos, la soberbia de la vida, no es del Padre sino del mundo. Cada vez te puede sonar más claro y más rudo que este mundo con el que estamos hechizados no tiene nada más que muerte, y todo lo demás una ilusión de un sueño, porque justamente cuando Adán pecó, cayó en sueño y luego de ahí salió Eva. La realidad era un hijo que no es precisamente hombre ni mujer. Es un hijo a semejanza de Dios. ¿Dios qué es? ¿Hombre o mujer? Ninguno de los dos. La creación de Él es Cristo, su Hijo. Pero Cristo, no veas, Cristo no tiene sexo. Vamos a decir, la palabra Cristo no. Si dices Jesús, puede ser que, pero Jesús desapareció. ¿Estás de acuerdo? Y entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos? La realidad de Dios en Cristo. En Cristo, que es el Hijo universal, el Hijo, vamos a decir alguna palabra así, queda bien la palabra universal y eterno. Ese es el que tenemos que saber ver y vivir. Saberlo ver y vivir. Y sabiéndolo que es su logo, que es el que nos lleva ahí, nos da una bendición súper especial. ¿Cuál es nuestra bendición súper especial? La semejanza de Dios. La semejanza de Dios. Y entonces ya podemos meter muchos versículos que sabrosean más la enseñanza, ¿verdad? ¿Cómo que la sabrosean? Sí, te la comes y dices, wow. ¿Por qué entonces la Escritura empieza a decirte que en Cristo está la vida? Que Cristo es el que vive y no tú. Pero otra vez el no tú te da un palo en la cabeza. ¿Por qué? Si soy tan inteligente, tan capaz, todo lo manejo bien, todo lo hago, soy Juan Camaney. Manito, lejos estamos de eso, ¿ok? Y por último vamos a leer 2 versículos nada más para que veamos cómo se va a poner la enseñanza. Y el que quiere venir, bienvenido, y el que no quiere venir, bienvenido también cuando quiera, ¿ok? Primera de Juan 2:17. Y el mundo pasa, o sea, el mundo se acaba. Está queriendo decir eso. El mundo pasa. ¿Y sabes cómo pasa el mundo? Tú dices, híjole, pues ya lleva muchos miles de años. No los viviste, papá.
viviste algunos, y por no estar en esa plenitud, se te pueden acortar muchísimo, o como se te pueden alargar eternamente, porque así es el Hijo de Dios. ¿Ok? Dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Desde el principio ya existía Cristo y ese nunca ha muerto, sigue vigente. ¿Ok? Y dice, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios mora en vosotros y habéis vencido al maligno. Ahí le vamos a parar. Está felicitando a muchos, y los que terminan en el asunto más claro está uno que ha vencido al maligno. ¿Quién es el maligno? Llámale el mundo, tu mente, tu cuerpo, tu forma de pensar, tu logos, el logos de los hombres. Ese es el maligno. La gente se da de topes porque creen que el maligno es un diablo, no sé dónde, y ya por eso les digo que vamos a estar tomando de las enseñanzas anteriores para que veamos que esto refleja o nos lleva o nos impulsa, nos avienta o nos lleva a una realidad muchísimo más fuerte. ¿Cuál es esa realidad? Que eso que pensabas que era el diablo no es. El diablo es el mismo hombre que no quiere comer de Dios. Aunque sea un diablo lindo, porque hay unos diablos bien lindos, de verdad. Conozco señoras bien entregadas a sus quehaceres familiares, devocionales, y conozco hombres bien integrados, bien entregados a sus trabajos y a sus casas y a sus empleos y a todo, y se ha confundido a tal grado de que en las iglesias, en algunos dicen, hay unos que están llamados a ser ministros y otros que están llamados nada más a ser diáconos y otros que están llamados nada más a ser una profesión cualquiera que tengan ellos, porque pues ¿cómo los vas a meter a todos al ministerio? Entonces, ¿dónde se quedan los fieles? O sea, cosas que ahorita digo que ya se ven ridículas y que antes eran reales. Cuando me convertí hace todavía mucho más, todavía hay iglesias donde lo siguen diciendo. ¿Qué ministerio tienes? No, tú no tienes ministerio ni tienes ninguna otra cosa más que saber que el llamado de Dios para tu vida es hacerte a su imagen y semejanza en Cristo. Amén. 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 Padre, te damos gracias. Gracias porque de verdad cambias nuestra forma de pensar y eso es tu plan, Padre, para que nosotros podamos vivir esta realidad tan hermosa que aún no podemos a veces ni vislumbrar la gloria que hay en este Cristo maravilloso, que es a imagen y semejanza tuya como lo somos nosotros. Gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.